Dicen que la tercera es la vencida, y esto es algo que pudo comprobar Abdalá Bucaram al ganar la presidencia de la República en su tercer intento. Sin embargo, a pesar de sus múltiples excentricidades, que incluyeron grabar un disco y hasta sacar su propia marca de leche, pocos imaginaron que el bucaramazgo terminaría de una manera tan abrupta. Así fue en 1996, un año caótico en la política ecuatoriana. Pero, ¿qué más pasó en este año? Veamos el siguiente informe. ...1996... Dos mujeres habían engañado por años a los campesinos de la comuna Calhuací, cerca de Ambato, haciéndoles creer que tenían poderes capaces de evitar todo mal y a cambio de curarlos exigían pagos. Los nombres de los enfermos y débiles, sus víctimas, constaban en listas que confirmaban la supuesta maldición. Es la historia de las hermanas Heredia, las brujas de Calhuací. Mientras, al igual que en una escena medieval de la quema de brujas, las hermanas Heredia fueron sacadas a la mitad de la plaza. Aníbal Nieto, maldito, te dejo pagado misas negras por 380,000 sucres. Pero las personas débiles y enfermas no estaban embrujadas, sino afectadas de tuberculosis, la enfermedad de la pobreza, que en 1995 cobró más de 40 vidas del sector. Las mujeres que se habían salvado de morir quemadas no fueron salvadas del castigo que ahora había decidido imponerles la comunidad. El silencio de las autoridades policiales y civiles era el testigo de esta apropiación de la justicia por mano propia. Después del latigazo vino la ortiga, mientras suplicaban piedad. Se había cumplido su ley y las hermanas de Heredia fueron liberadas para ser trasladadas a la ciudad de Ambato, donde en la cárcel les esperaba otra historia, la historia de otras leyes. Y aunque estas estafadoras estén ahora tras las rejas y la ira de los indígenas haya sido vengada, los maleficios hacia sus comunidades no han terminado. La enfermedad, el abandono, la pobreza, el olvido seguirán conspirando cada día contra su futuro. Mientras recorrían su territorio en la noche, una bala de otra pandilla los hizo reaccionar inmediatamente. De ninguna, que yo el jefe. Si yo lo llevo a encontrar, yo le clavo el puñal. Este es un hecho habitual en los suburbios guayaquileños, que ocurre sin que se inmuten mayormente los habitantes de esta zona densamente poblada de la ciudad. Nos gusta bastante el bazuco, la heroína, la pistola, la hallaca, el maduro. Quisiéramos ser optimistas, pero esta visita al suburbio guayaquileño solo nos dejó una huella de dolor y desesperanza. El primer domingo de marzo de 1996, el programa La Televisión experimentaba un cambio inusual. Freddy Ehlers, director del programa La Televisión, se ausentaba para aceptar la candidatura presidencial. Muchísimas gracias, hasta pronto y nos veremos. El ganador de las elecciones del año 96 fue el binomio Abdalá Bucaram y Rosalía Arteaga, que vencieron en segunda vuelta a Nebot. Y va a aprender que no son prostitutas, que no son delincuentes y drogadictos todos. En su posesión presidencial, Bucaram anunció un gobierno transparente, a favor de las masas. A diestra y siniestra, escotes, collares y los más psicodélicos vestidos. Y encontramos también unas velludas con tacones y minifalda. Torsionador, pirata, perverso, difunto. Pronto, su estilo de gobierno marcó su periodo presidencial. En poco tiempo, varios escándalos de sus colaboradores y acusaciones de corrupción fueron la tónica de su mandato. Pero falta el par de zapatitos que poníamos aquí y falta realmente los textos, está solamente prácticamente en la mochila.
El más emblemático caso fue el sobreprecio de la mochila escolar, por la que Sandra Correa, ministra de Educación, fue sentenciada por manejo fraudulento de fondos públicos cuando se comprobó un sobreprecio de más de 14 millones de dólares. Pero no solo por la mochila escolar se recuerda a Sandra Correa. También fue acusada de copiar la tesis con la que se graduó. La doctora Pesantes asegura que su tesis fue plagiada en un 99% por Sandra Correa. Este es un cretino típico en el máximo grado de cretinismo, con un cociente intelectual colindante con la idiocia y la imbecilidad, sordomudez e imposibilidad motriz absoluta. Es una condición vegetal. Es casi un mineral. Una investigación realizada demostró que el bocio endémico o cretinismo no había sido erradicado en Ecuador, como se había anunciado. El Ecuador recibió un premio por su lucha contra el bocio hace 2 años, un premio internacional. El país entendió que se había vencido al bocio. ¿No es todo esto una gran falsedad, un gran autoengaño? Yo pienso, Freddy, que ese es un absurdo. Una avalancha. Un río de nieve descendió arrastrando a quien encontró a su paso. 20 personas quedaron atrapadas bajo 6 metros de nieve. 6 salvaron su vida porque no estuvieron más de 30 a 40 minutos enterrados, como Mauricio. Yo me avancé a hacer una capa, cubrir la cabeza y me bajé. 1996 también trajo muy buenas noticias, como la victoria del marchista Jefferson Pérez, un humilde y desconocido cuencano que ganaba silenciosamente en las Olimpiadas de Atlanta, la primera y única medalla olímpica que Ecuador ostenta. Yo sabía que Jefferson entraba medalla, definitivamente. ¿Por qué? Porque tiene un poder de recuperación tan grande, tiene una dureza mental tan intensa, que, por lo que le decían antes, no claudica Jefferson, no es el que se siente la posición más cómoda, de decir ya estoy ahí y ahí me quedo, no. Él salió a pelear ese primer puesto y él entró solo, entonces fue una alegría tan grande. Es el amanecer en Quito, patrimonio cultural de la humanidad. Pero detrás de las históricas fachadas se esconde el rostro triste de los más pobres de los pobres. Aquí muchas de las personas que acuden a este hogar son enfermos, como 2 niños que venían de Esmeraldas, el uno a operarse del corazón y el otro con leucemia. La joven quinceañera quichua Piedad Jipa llegó de Loreto en la Amazonía cuando fue atropellada por un carro. No tenía a nadie y el albergue la recibió gratuitamente. Otro es el caso de Rosa María, con su pequeño hijo que, como ella dice, nació sin pie y que si no fuese por el albergue no tendría dónde hospedarse. Sin los sobrantes de alimentos que generosamente donan las humildes vendedoras del mercado, no tendrían qué comer. Pero hay gente que regala basura y humilla así a los más pobres. Eso es retazo de las donaciones, o sea, cosas que vienen, que creen la gente que puede ser aprovechada, pero que no es, porque es no sirve basura. Para nada. ¿Qué, por ejemplo? Veamos. Pues no, un plato súper sucio, viejo, usado, esto ya está acabado. ¿Quién va a comer en un plato así? Mejor se come en la mano. ¿Hay menos pobres o hay más pobres? Bueno, parece que sí, que hay más pobreza. Pero la pobreza no solo es material, es también espiritual. Son historias de todos los días, las que tiene que escuchar y tratar de solucionar el hermano Antonio Rangel, de la Orden de San Juan de Dios. Y le contestan los justos, según dice el mismo Jesucristo: Señor, ¿cuándo te hemos visto nosotros a ti con hambre o con sed o desnudo, etcétera, ¿no? Dice, cuando lo habéis hecho con mis hermanos menores, lo habéis hecho conmigo.